Muy buenas tardes otra vez, hermanos. En un tiempo, el hermano Camacho confió en mi persona para invitarme a dar unas clases aquí en Hueslaco para la obra hispana. Y estuvimos acá viniendo los lunes precisamente por años, no sé, si 3 años estuvimos viniendo y cuando me invitó para que viniera otra vez, hermanos, pues me dio gusto porque me hizo recordar los tiempos que venía acá, pero también me da gusto ver entre nosotros ahorita a quienes estaban, de hecho, quienes comenzaron en esas clases. Y la hermana Verónica, iba a decir Verónica, pero no, la hermana Verónica es una de ellas, que era de las primeras. Nuestra hermana que está acá, nuestra Carvajala, es una de las primeras también. Y bueno, después muchos hermanos que están aquí presentes. Y me da mucho gusto. Y bueno, el tema que vamos a abordar, hermanos, hoy, y si Dios nos lo permite, estaremos viéndolo en otros lunes adelante, porque es un tema largo, es un tema para analizar textos, es un tema para analizar escenarios, es decir, cosas que suceden en algún texto de la Biblia, en alguna historia de la Biblia en cuanto al Espíritu Santo. Hermanos, pero que podemos irlos tratando a la luz de las Escrituras. Y siempre, hermanos, con la aportación que ustedes pueden ofrecer al estudio para enriquecerlo, con su experiencia en el conocimiento de la palabra de Dios, podemos ir conociendo más y más acerca de el Espíritu Santo. A través del tiempo, hermanos, se ha dicho que la Iglesia de Cristo le ha restado importancia al estudio del Espíritu Santo, que es un tema que se abandonó, se dejó por ahí y no se tomó en cuenta. Por el otro lado, en el mundo religioso, le dan un énfasis al Espíritu Santo, le atribuyen muchas cosas que a la luz de las Escrituras podríamos cuestionar si es cierto lo que están diciendo. Pero por el otro lado, ignoramos la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ignoramos, hermanos, la importancia del Espíritu Santo, su obra en la vida de nosotros. Entonces, por una y por otra razón, hermanos, es importante que estudiemos el tema y estaremos abordándolo así como está el título, su personalidad, su obra y su relación con Dios, con la deidad, como el término que usó mi hermano Palomares, con la deidad y con los hombres, porque tiene una relación, hermanos, y el Espíritu Santo ya de entrada estamos hablando de su personalidad. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de su personalidad? Bueno, porque la pregunta es, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿O quién es el Espíritu Santo? Si la pregunta es, ¿qué es el Espíritu Santo? Estaríamos diciendo entonces que el Espíritu Santo es una cosa, un objeto. Y algunos grupos religiosos así lo miran como una energía solamente, como la fuerza activa de Dios, nada más, pero no una personalidad. Por eso la pregunta correcta es, ¿quién es? ¿Quién es? Ya cuando cambiamos la pregunta de qué es a quién es, cambiamos entonces de una cosa a una persona. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y hermanos, podemos ver quién es el Espíritu Santo. Y vemos que el Espíritu Santo es una persona. Y ¿saben? Una de las cosas que podemos observar es que el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, habla mucho acerca del Espíritu Santo. Y las veces que se refiere al Espíritu Santo, se refiere como a una personalidad. Se dirige a Él como una persona, el Señor Jesús, porque la conversación que Él tiene con sus discípulos en la noche que va a ser entregado para morir al día siguiente, es una conversación larga que Juan, hermanos, registra. Y entre ellos está lo que dice el capítulo 14, 15 y 16, que habla acerca del Espíritu Santo.
Y lo primero que podemos ver, hermanos, que el Espíritu Santo no es una persona, no porque tenga carne, hueso y sangre. No por eso. Porque el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 24, versículo 39, cuando Él resucitó entre los muertos y se está apareciéndose a sus discípulos y lo vieron, ellos dijeron, un espíritu. Y el Señor Jesucristo dijo, no, porque un espíritu, él dijo esto, un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. Él se estaba identificando resucitado. Y él, al momento que lo confundieron con espíritu, dijo, no, un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. Usted lo puede leer en el versículo 24. En el capítulo 24 de Lucas, en el verso 37. Noten lo que dice. Entonces, espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Veían un espíritu. Y el Señor Jesucristo les dijo en el verso 38, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, habla el Señor Jesús. Palpad y ved, porque un espíritu, y hace una diferencia entre él, que tiene carne y huesos, que puede ser palpado, que puede ser visto, dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, que yo tengo en ese momento. Entonces, hay una diferencia. Bueno, no estamos diciendo que el Espíritu Santo sea una personalidad o una persona porque sea de carne y hueso, sino porque cuando el Señor Jesucristo se refiere al Espíritu Santo, se refiere con el pronombre personal él. La palabra él en español, la palabra él sin acento es artículo. La palabra él con acento es pronombre, pronoun. El he en inglés. No es un it, como dicen los americanos. No es un it, una cosa, un objeto. Es un he, es una personalidad. Es un pronombre masculino. Él. Y ustedes lo pueden ver. Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Palabras del Señor Jesucristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, ya dijo, ya usó su nombre personal, Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahora, Él, con acento, ¿quién es Él? ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas. Y si usted lo miraría en inglés, él diría también, usaría otra vez la palabra Él. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es un pronombre, se refiere a una persona. Y en este caso, un pronombre masculino. Se habla a una persona en forma masculina. Un hombre, diríamos nosotros. Bueno, en el capítulo 15 y en el versículo 26, otra vez vuelve a hablar del Consolador. Dice, pero cuando venga el Consolador, y luego a quien yo enviaré del Padre, y luego nos vuelve a decir quién es el Consolador. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, otra vez, Él dará testimonio acerca de mí. Vuelve a referirse al Espíritu Santo con un pronombre masculino, Él. Igual, Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Y aquí, en estos dos versículos, hermano, de hecho en el versículo 13, si usted observa los verbos que se mencionan, usted puede ver la personalidad del Espíritu Santo. En ese solo texto. Puede ver un pronombre y puede ver acciones propias de una persona. Un pronombre personal masculino, ¿sí? Él, y acciones propias de un individuo, de una persona, en los verbos que usted puede leer ahí.
Note el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el pronombre os guiará a toda la verdad. Note lo que hace, guía a toda la verdad, porque no hablará, habla, guía, habla, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, oye, guía, habla, oye, y os hará saber, puede comunicarse, y os hará saber toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Miren todo lo que hace. ¿Qué objeto hace eso? Hermanos, guía, oye, sabe, conoce, porque va a comunicar lo que conoce, lo que sabe, y lo sabe todo. Vamos a ver ese texto más adelante. Sabe todo. Bueno, ¿quién hace esas acciones? Una persona. Por eso se le atribuye personalidad al Espíritu Santo. Se le mira en la Biblia. Jesucristo nos lo está presentando como una persona. Una persona. Se refiere a Él como con su nombre, Espíritu, con su pronombre, Él, y con sus acciones propias de una persona. Entonces, es una persona. Pero además, hermanos, cuando el Señor está usando la palabra para consolador o paracleto, hermanos, esa palabra, la palabra paracleto, en su original, es un sustantivo de, hermanos, persona. Es un nombre atribuido a una persona, no a un objeto. No es, el paracleto, el consolador, no es un objeto, es un sustantivo personal. Y miren que esa misma palabra, no más que traducida al español en otra forma, pero es el misma palabra original, paracleto, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. En 1 de Juan 2.1 se usa la palabra abogado. Estas cosas he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado, paracleto, abogado, consolador, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, es la misma palabra. Y se usa para referirse a Jesucristo en 1 de Juan 2.1. Y se usa para referirse al Espíritu Santo en lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 16. O sea, capítulo 14 también. Porque Él va a orar y les va a mandar otro consolador. Y otro es de un mismo tipo. O sea, un consolador como Él es consolador. Será el mismo, la misma, de la misma naturaleza. De la misma naturaleza. Entonces estamos hablando, tal vez pueda ser un poquito de gramática, no es tan grande, pero solamente para que veamos que se refiere a Él como una persona. Y no como a una cosa. Hace las cosas. Y además, hermanos, veamos otra cosa más. En cuanto a, ya vimos una personalidad, pero estamos viendo ahora acciones que se le atribuyen, que son propias de una persona. No solamente se usa el él y se le usa un nombre masculino, un pronombre masculino, pero también se habla de una acción propia de una persona. Oh, ¿me regreso? Ok. Más que quise jugar con eso, hermanos, pero ahí está. Okay. Nomás para hacer más atractiva la presentación, pero no tiene nada que ver eso. Ok, se le atribuye acciones, hermanos. Se le atribuye acciones propias de una persona, ¿ok? Por ejemplo, lo que ya habíamos visto ahorita, que les decía en Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. ¿Puede hablar? ¿Puede oír?
y hacer saber las cosas, comunicarse, hacerles saber las cosas a los apóstoles. Bueno, ahorita con la inteligencia artificial, los robots y todo, ya pueden hacer más cosas, ¿no? Pero estamos hablando del primer siglo, hermanos, propias de una persona. Pero no solamente, vamos a pensar que un robot puede hacerlo, pero un robot no tiene sentimientos, no tiene emociones. Y el Espíritu Santo tiene emociones. Siente. Entonces, puede hablar. Juan capítulo 16, versículo 13. No hablará por su propia cuenta. No hablará por su propia cuenta. O sea, va a hablar. Va a guiar. Y va a hacer saber todas las cosas. Va a comunicarse. Él tiene esa facultad, hermanos, de hacer las cosas propias de una persona. Pero además, él tiene la capacidad de recordarle a los apóstoles las cosas que el Señor Jesucristo les enseñó. Y les va a enseñar las cosas que el Señor Jesucristo no les pudo enseñar, no porque por limitación del Señor, sino por la limitación de los apóstoles. No las pueden sobrellevar, dijo el Señor, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda la verdad. Él los va a guiar. Y, hermanos, ¿cómo tenemos cómo tenemos el Nuevo Testamento? Vaya, toda la Biblia. Pero estoy pensando en el Nuevo Testamento por lo que Jesucristo dijo. Que Él les va a enseñar las cosas. Usted lee Mateo 10, cuando el Señor Jesucristo dijo también, cuando en la sinagoga los cuestionen, el Espíritu Santo les va a enseñar, les va a decir las palabras. Y un ejemplo claro, hermanos, cómo el apóstol Pedro pudo predicar el sermón que predicó en Hechos capítulo 2. ¿Cómo lo pudo hacer? ¿Qué pasó en Hechos capítulo 2 antes de que Pedro, hermanos, predicara ese sermón y pudiera decirle a las gentes lo que tenían que hacer para ser perdonados de sus pecados? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Recibieron el Espíritu Santo, los primeros 4 versículos de Hechos capítulo 2. Cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo les prometió en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Hechos capítulo 1, versículo 8. Van a recibir el Espíritu, serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En Jerusalén, quédense en Jerusalén. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Me van a hacer testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Lucas capítulo 24, versículo 49. Y bueno, por eso les digo, por ejemplo, si leemos lo que Lucas dice respecto al Espíritu Santo, tenemos que leer el libro de Lucas y el libro de Hechos. Porque así como termina Lucas capítulo 24, versos 49, así comienza el libro de los Hechos. Es una conexión de estos dos libros, dirigidos por el Espíritu Santo, escritos por la misma persona, hablando del mismo tema. Al final de Lucas 24, al principio de Hechos capítulo 1. Bueno, podemos verlo. Pero, hermanos, puede enseñar a los apóstoles y recordarles todo lo que Jesús les había enseñado. Pero también sería un compañero permanente, si quieren, de momento para los apóstoles, una promesa a ellos. En ese momento, cuando Juan capítulo 14, versículo 16 dice eso, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Noten la palabra otro. Yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. Si el Espíritu Santo es otro consolador, ¿quién es el primero? ¿Quién es el otro del que el Señor Jesucristo está hablando? Él mismo. Entonces, son un consolador. Cristo es consolador, el Espíritu Santo es consolador. Son los mismos. Consoladores del mismo tipo. Otro consolador del mismo tipo, como Jesucristo. Por eso conecto el texto de Juan capítulo 14, verso 16 con 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Porque la palabra consolador en
Juan capítulo 14, verso 16, es la palabra abogado. En 1 de Juan capítulo 2, verso 1, pero en el original, sin que yo tenga que presumir que sé, no, pero es la misma palabra en el griego. En un interlineal usted se puede dar cuenta. Y como les decía, si ahorita un robot puede hacer muchas cosas propias de un ser humano, no tiene emociones. Puede decir que tiene emociones, pero no tiene emociones. Y el Espíritu Santo no solamente habla, no solamente se puede comunicar, no solamente, hermanos, tiene inteligencia, también tiene emociones. Y usted lo puede leer cuando dice el Señor Jesucristo, el que blasfemare contra el Espíritu Santo, el que blasfemare, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Usted puede, y blasfemar es hablar mal en contra de alguien, en forma práctica. Blasfemar es hablar mal en contra de alguien. Usted puede molestarse con esta banca y decir muchas cosas en contra de ella, insultándola. ¿Le va a ofender? No le va a ofender. Usted puede molestarse con esta computadora porque no jaló y molestarte y decirle, oye, eres inservible, no sirves para nada. ¿Se va a ofender? No. Pero al Espíritu Santo insultarlo, hermano, por eso era blasfemia, porque lo ofendía. Porque lo ofendía. Lo mismo que puede leer en cuanto a emociones, Efesios capítulo 4, cuando dice contristar al Espíritu, entristecerlo, Efesios capítulo 4, versículo 30, si no me equivoco. ¿Sí? Y no contristéis al Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios. Bueno, contristar es entristecer. ¿Cómo se puede entristecer a alguien que no tiene emociones? Bueno, el Espíritu Santo tiene emociones. Entonces no es un objeto, es una persona. Es una persona. Pero no solamente puedes entristecerlo o insultarlo, el Espíritu Santo también ama, hermanos. El Espíritu Santo también ama. Bueno, estoy pensando en el versículo segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 14. Habla de el amor del Espíritu Santo. El amor del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo, en este texto. La comunión con el Espíritu Santo. En segunda a los Corintios, el capítulo 13, versículo 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Estoy pensando en otro texto, hermanos. Me quedé, es Romanos. Bueno, pero déjenme recordarles algo. Tiene voluntad, algo que también tiene. Tiene voluntad. Usted vaya conmigo, 1 Corintios capítulo 12. Tiene voluntad, Él decide, Él puede disponer en su voluntad qué quiere hacer. Y hermanos, no es un robot, no es una cosa manipulada, sino Él puede tomar decisiones. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, cuando habla de los dones espirituales, dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere, como Él quiere. Ahora, hablando de voluntad, ¿ustedes recuerdan la experiencia del apóstol Pablo en su viaje misionero? Que quería ir a una ciudad y el Espíritu Santo se lo prohibió. Quería moverse a otra ciudad y el Espíritu Santo se lo prohibió. Tiene voluntad. Y después tuvo una visión, un varón macedonio le dijo, que le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo entendió que lo estaban guiando a Europa, lo que ahora conocemos como Europa, a llevar la palabra de Dios en Hechos capítulo 16. Hermanos, ese es el texto que estoy buscando. Mientras hablo estoy pensándolo. Romanos 15:13. Sí, ahí estaba enfrente, dije, bueno, pero no lo veo. Sí, Romanos 15:13, hermanos, es el texto que yo estaba buscando de
el amor del Espíritu Santo. Ah, él ayudaba. Si usted mira el libro de los Hechos, por eso decimos, vamos a ver el Espíritu Santo depende en qué libro. Por ejemplo, si lo miras en Juan, tiene si lo miras en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo ayuda desde el principio, hermano. Todo el trabajo que se ve en el libro de los Hechos tiene intervención el Espíritu Santo. Tiene intervención. Y si usted le dice todavía ahorita, sí, bueno, no en la manera como se hizo en el primer siglo, pero sí. Usted lee la carta a los Efesios, ve el Espíritu Santo ahí también participando mucho. Sí, claro que sí, claro que sí. Muy bien, hermanos, entonces, si estamos hablando que se le atribuyen cosas, acciones propias de una persona, porque guía, porque habla, porque oye, porque comunica, porque enseña, porque es compañero, puede estar con nosotros, porque tiene emociones, porque tiene voluntad, él puede decidir, él puede elegir, él puede, y hermanos, tiene inteligencia también. Nos hace recordar cosas, ¿sí? Sin duda alguna. Entonces, ¿quién puede hacer eso, hermanos? ¿Quién puede tener estos atributos? Solamente una persona. Por eso se dice que el Espíritu Santo en la Biblia se presenta como una persona o una personalidad. Una personalidad. Pero no es una mera persona, como usted y como yo, es una personalidad divina. Es Dios, hermano. El Espíritu Santo es Dios. Usted es una persona, yo soy una persona, pero no somos personas divinas, somos personas humanas. Y el Espíritu Santo, como el Padre y como el Hijo, tienen una personalidad de naturaleza divina. Por eso dice que son Dios. No son dioses, son Dios. Son de naturaleza divina. De naturaleza divina. Como nosotros somos de naturaleza humana. Aunque somos muchos, somos de naturaleza humana. Así ellos, aunque son tres, pero son de una misma naturaleza. Naturaleza divina. Son Dios. Por eso la deidad, la divinidad, Dios es una naturaleza. ¿Cómo lo podemos ver, hermanos? Bueno, en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, al Espíritu Santo se le identifica primero por su nombre, Espíritu Santo, pero después como Dios, pues su naturaleza. Su naturaleza. Hechos capítulo 5. Y noten la diferencia entre un humano y un divino, entre Pedro y el Espíritu Santo, entre un hombre y Dios. En este texto. Puede ver las dos naturalezas, la humana y la divina. Note Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ananías y Zafira pensaban mentirle a Pedro. Pedro le está diciendo, ¿por qué, en este caso Ananías, por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿En qué sentido? Sustrajeses del precio de la heredad. Ya después dice, reteniéndola esa heredad, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Otra vez, no has mentido a los hombres. ¿Quiénes son los hombres? Pedro y los apóstoles en este caso, sino a Dios. ¿Quién es Dios en este caso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque viene por lo que leemos en la historia, este matrimonio, tal vez queriendo imitar al hijo de consolación, que vemos en el capítulo 4, que vendió José, que vendió una heredad y la puso a los pies de los apóstoles, en el verso 37.
Tal vez por eso el capítulo 5, verso 1 empieza diciendo, pero. O sea, esto es lo que hizo José, o Bernabé, según el verso 36. José, a quien los apóstoles le llamaron Bernabé. Nosotros lo conocemos mejor por Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Bueno, este expresó su amor por la iglesia, su interés por los hermanos. Tenía una heredad, la vendió, la puso a los pies de los apóstoles para que se sirvieran los hermanos. Ananías y Zafira, tal vez queriendo imitar esa buena obra, también vendieron una heredad, pero no querían hacerlo completamente como lo hizo Bernabé, poner todo el dinero a los pies de los apóstoles para que lo distribuyeran a la iglesia, sino que dijeron, como hubiéramos dicho, pues vamos a cortarle ahí, decimos que esto fue lo que nos dieron por la heredad. Por eso Pedro en su conversación con ellos dijo, no había necesidad de echar mentiras. No había necesidad de que me dieran nada, no había necesidad de deshacerse de eso, venderlo, ni si lo vendían, quedarse con ello, no había necesidad. ¿Para qué mintieron?